13 mujeres, 13 nombres que probablemente no conoces, 13 historias que terminaron entre enero y mayo de este año en El Salvador y una cifra que casi nadie se detuvo a mirar de cerca. Los feminicidios subieron un 18% en apenas 5 meses. No es una sensación, no es una percepción, no es una opinión de redes sociales. Es un dato duro, documentado, verificado por una organización que lleva años contando lo que otros prefieren no contar. Y detrás de ese 18% hay un patrón que, si lo entiendes bien, te va a cambiar la forma en la que ves las noticias de sucesos, que ves todos los días, si te interesa conocer las cifras reales detrás de la violencia en El Salvador. Los datos que las autoridades no siempre destacan y el contexto que nadie más te está explicando, suscríbete ahora al canal, porque hoy vamos a desmenuzar, número por número, minuto por minuto, uno de los informes más reveladores del año. El informe lo firma OERRUSA, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, a través de su Observatorio de Violencia contra las Mujeres. No es una encuesta improvisada, no es una estimación al aire, es un boletín construido, con información publicada en medios locales, cruzada y sistematizada caso por caso, mes por mes. Y lo que revela ese boletín, el número 2 del año, correspondiente al corte de abril a junio, es que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, se contabilizaron 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres en el país. 13 casos que, comparados con los 11 del mismo periodo de 2025, representan ese incremento del 18% del que hablamos al principio. ¿Por qué 11 casos el año pasado se convierten en 13 este año y eso ya se considera una alarma? Porque el problema no es solamente la cifra total, es la dirección en la que se mueve. Durante 2025, El Salvador había cerrado con una reducción del 33% en feminicidios respecto a 2024, pasando de 38 casos a 26. Fue en el papel una mejora, pero ese descenso no se sostuvo y el primer semestre de 2026 empezó a mostrar justo lo contrario, un repunte que mes tras mes fue ganando velocidad. Vamos a los números exactos, porque ahí está la primera pieza que casi nadie ha explicado bien. En enero se registraron 2 casos, en febrero uno solo, en marzo la cifra subió a 3, en abril volvió a bajar a 2 y en mayo el número se disparó a 5. 5 feminicidios en un solo mes, 15 días de los cuales concentran ellos solos más de un tercio de todo lo ocurrido en 5 meses completos. ¿Qué significa que un solo mes concentre el 38,46% de todos los casos del semestre? Significa que no estamos ante una tendencia lineal y constante, sino ante un fenómeno que se acelera. El promedio mensual del periodo es de 2,6 feminicidios, pero mayo por sí solo duplicó y superó ese promedio con creces. Y aquí aparece un dato que pocos medios han puesto sobre la mesa. En mayo de 2025, el Observatorio de OERRUSA solo había identificado un caso. Es decir, de un mayo a otro, el número se multiplicó por 5. No es un aumento gradual. Es un salto. Ese salto no ocurre en el vacío. Hay un contexto detrás, y ese contexto empieza a revelar quién está cometiendo estos crímenes y por qué. ¿Quién mata a estas mujeres en El Salvador? La respuesta, según OERRUSA, es incómoda precisamente porque no es un desconocido, no es un extraño, no es una estructura criminal ajena a la vida de la víctima. El 54% de los feminicidios registrados entre enero y mayo de 2026 fueron atribuidos a la pareja o expareja de la víctima, más de la mitad. Eso significa que, en la mayoría de los casos documentados, el agresor fue alguien con quien la víctima compartió una relación íntima, un hogar, muchas veces años de convivencia. Y ese porcentaje no es un dato aislado de este año. En el balance de 2025, la proporción de feminicidios cometidos por parejas o exparejas llegó al 52%, es decir, el patrón se mantiene, se repite, se confirma año tras año. La violencia no llega de fuera, llega de dentro de la casa, de dentro de la relación, de dentro del vínculo que en teoría debía ser el más seguro. ¿Y qué pasa con el otro 46% de los casos, los que no fueron cometidos por parejas o exparejas? Aquí es donde OERRUSA introduce una idea que conviene no pasar por alto. Esos casos, atribuidos a lo que el observatorio llama a otros agresores, no significan que el peligro venga de desconocidos al azar. En su análisis, la organización sostiene que estos hechos revelan que la violencia feminicida
va más allá del hogar y se vincula a factores estructurales de discriminación y desigualdad de género que atraviesan otros espacios de confianza, entornos familiares ampliados, relaciones laborales, vínculos comunitarios donde la víctima también depositaba cierto grado de confianza en su agresor. Es decir, casi la mitad restante de los casos tampoco corresponde en su mayoría a ataques de un extraño en la calle, sino a agresores que formaban parte de un modo u otro del entorno cercano de la víctima. Sumando ambos grupos, el de la pareja y el de otros agresores con vínculo cercano, el patrón que emerge es que la inmensa mayoría de estas 13 muertes tienen algo en común. La víctima conocía a quien terminó con su vida. Pero, ¿cómo mueren estas mujeres exactamente? Esta es otra capa que el informe detalla y que rara vez explica con precisión. El método más frecuente identificado por Ormuzza fue el arma blanca, presente en el 23,1% de los expedientes. Le sigue la asfixia con un 15,4% de los casos. Son métodos que por su propia naturaleza requieren cercanía física, contacto directo, ausencia de distancia entre agresor y víctima. No estamos hablando de ataques a distancia ni de hechos aleatorios en la vía pública en su mayoría. Estamos hablando de una violencia que se ejerce cuerpo a cuerpo, en espacios donde la víctima debería estar a salvo. En cuanto a las edades, el informe logró identificar que en 4 de los 13 casos, las víctimas tenían entre 31 y 50 años. En otros 5 casos, la edad no pudo ser identificada con la información disponible en medios, lo que de por sí ya dice algo sobre cuánta información oficial llega o no llega al público. ¿Y en qué parte del país está ocurriendo esto con más fuerza? Aquí está uno de los datos geográficos más contundentes del informe. Santa Ana, en el oriente del país, concentra 6 de los 13 feminicidios registrados, casi la mitad del total nacional en un solo departamento. San Salvador, la capital, suma 3 casos. El resto, 1 por cada departamento, se reparte entre Usulután, Cabañas, La Libertad y La Paz. 6 de 13 en un solo territorio no es una casualidad estadística menor. Es una concentración que debería en teoría activar protocolos específicos de prevención en esa zona. Ahora, para entender por qué este repunte importa tanto, hay que mirar hacia atrás, al comportamiento de los años anteriores, porque ahí se esconde una segunda pieza del rompecabezas que muy pocos análisis conectan correctamente. ¿El Salvador venía mejorando o empeorando en esta materia? La respuesta corta es mejorando hasta este año. En 2025 se documentaron 26 feminicidios en todo el país, una reducción del 33% frente a los 38 registrados en 2024. Agosto de 2025 fue de hecho el mes más violento de aquel año, con 8 asesinatos concentrados en esas 4 semanas. Ese descenso general del 33% había sido presentado en su momento como una señal positiva, y lo era en el papel. Pero un descenso anual no garantiza que la tendencia se mantenga mes a mes, y los primeros 5 meses de 2026 son la prueba de que las cifras pueden revertirse con rapidez. ¿Por qué una reducción del 33% en un año puede convivir con un aumento del 18% al año siguiente sin que eso sea contradictorio? Porque son 2 fotografías distintas tomadas en momentos distintos. La reducción de 2025 se midió sobre el total de 12 meses completos. El aumento de 2026 se mide sobre apenas 5 meses, y esos 5 meses muestran ya una aceleración, con mayo como el pico más alto. Si la tendencia de mayo se repitiera en los meses siguientes, el cierre de 2026 podría revertir por completo la mejora que se había conseguido el año anterior. Eso es exactamente lo que Ormuzza advierte entre líneas en su boletín, que la reducción no es un logro consolidado, sino un número frágil que puede romperse en cuestión de semanas. Aquí es donde el informe empieza a tocar un punto que muy pocos medios se atreven a desarrollar con la misma claridad: el problema de cómo se cuentan o no se cuentan estos casos. ¿Por qué hablamos de feminicidios y muertes violentas de mujeres y no simplemente de feminicidios? Porque en El Salvador existe una brecha entre lo que ocurre en la realidad y lo que se reconoce legalmente. El propio informe de Ormuzza aclara que las autoridades de seguridad no clasifican los asesinatos de mujeres, en todos los casos, bajo la figura legal de feminicidio. Muchos de estos hechos se registran, se investigan y se resuelven bajo otras categorías penales, aunque el patrón de violencia de género esté presente. Eso significa que la cifra oficial de feminicidios que el Estado reconoce
puede ser distinta e incluso menor que la cifra que organizaciones como Ormusa logran reconstruir cruzando información de prensa, expedientes judiciales y fuentes comunitarias. ¿Qué tan difícil es acceder a la información oficial sobre estos casos? Según el propio observatorio, el acceso a datos oficiales sobre violencia de género en El Salvador es restringido. Parte de la información permanece bajo reserva o simplemente no está disponible para consulta pública. Esto obliga a organizaciones civiles a construir sus propios observatorios, caso por caso, noticia por noticia, para tener al menos una aproximación de lo que realmente está ocurriendo. Es, en la práctica, una radiografía hecha con las piezas que el sistema decide dejar visibles y con los huecos que decide dejar en sombra. Este punto conecta directamente con algo que se dijo públicamente a inicios de este mismo año y que vale la pena poner en contexto. ¿Qué dijo el gobierno sobre el peso de la violencia doméstica en los homicidios del país? En enero de este año, el presidente Nayib Bukele declaró que el 90% de los homicidios en El Salvador tienen relación con violencia doméstica o con peleas entre personas conocidas, muchas veces asociadas al consumo de alcohol. Es una afirmación que, leída junto al informe de Ormusa, adquiere un peso distinto, porque si el propio gobierno reconoce que la inmensa mayoría de los homicidios ocurren dentro del círculo cercano de la víctima, y Ormusa documenta que más de la mitad de los feminicidios los cometen parejas o exparejas. Ambos datos apuntan en la misma dirección: la violencia que mata en El Salvador, en su forma más frecuente, ya no viene principalmente de las pandillas, ni del crimen organizado que dominó la narrativa de seguridad de los últimos años. Viene de dentro del hogar. ¿Qué reacción ha generado este informe entre quienes trabajan directamente el tema? Ormusa ha sido clara en su balance. Aunque las cifras globales de feminicidios siguen siendo inferiores a las de 2024, el repunte de 2026 evidencia la persistencia de una problemática estructural vinculada a las desigualdades de género, al control y a lo que la propia organización describe como misoginia, arraigada en distintos espacios de la sociedad salvadoreña. La organización insiste en que los feminicidios cometidos por parejas evidencian una dinámica de control dentro del ámbito privado, mientras que los casos atribuidos a otros agresores demuestran que la violencia feminista se extiende más allá del hogar, conectándose con factores estructurales de discriminación que atraviesan a la sociedad completa, no solamente a las relaciones de pareja. Hay todavía una capa más de este informe que casi nadie menciona, y que tiene que ver con una categoría legal que muy pocas personas fuera del ámbito judicial conocen. ¿Sabías que en El Salvador existe dentro de la misma ley una figura llamada suicidio feminicida? La ley la contempla como el hecho de inducir a una mujer a quitarse la vida, o prestarle ayuda para hacerlo cuando ese acto está precedido por cualquiera de los tipos de violencia que la propia ley reconoce. En el balance de OERUSA correspondiente a 2025, del total de 26 casos documentados ese año, el 46% correspondió a feminicidios o muertes violentas propiamente dichas, mientras que un 4% fue clasificado bajo esta figura de suicidio feminicida. Es decir, una parte de las muertes que ni siquiera aparecen como asesinato en el registro oficial, sino como suicidios, en realidad esconden detrás una historia de violencia previa que empujó a esa mujer hasta ese punto final. Es probablemente la categoría más invisible de todas, porque ni siquiera entra en las estadísticas de homicidios que suele citar el gobierno cuando habla de seguridad ciudadana. ¿Qué pasa legalmente con los hombres que cometen estos crímenes en El Salvador? Aquí hay un dato que cambió justo este mismo año y que pocas veces se conecta con las cifras de Ormusa. Hasta marzo de 2026, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como LEIV, establecía penas de entre 20 y 35 años de prisión para el feminicidio simple y de entre 30 y 50 años para el feminicidio agravado, es decir, cuando existen circunstancias que endurecen la responsabilidad del agresor, como una relación de poder previa sobre la víctima o la reincidencia en conductas violentas. Pero el 27 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a esa misma ley para que el feminicidio agravado pase a castigarse con prisión perpetua, una sanción que entró en vigor formalmente el 26 de abril de 2026, después de la ratificación de la enmienda constitucional que la respalda.
¿Ese endurecimiento de las penas llegó a tiempo para frenar el repunte de mayo? La cronología es la que debería inquietarte. La reforma se promulgó el 27 de marzo, entró en vigor el 26 de abril, y mayo, el mes inmediatamente posterior a esa entrada en vigor, fue el mes con más feminicidios de todo el semestre. 5 casos, el pico más alto del año. Esto no significa automáticamente que la ley haya fallado, porque cambiar una pena no cambia de inmediato el comportamiento de quienes ya estaban decididos a agredir. Pero sí deja una pregunta abierta que ni el propio Estado ha respondido todavía. ¿Cuánto tiempo necesita una reforma penal para empezar a disuadir un patrón de violencia que, según cifras oficiales citadas por el propio gobierno, ya está presente en la inmensa mayoría de los homicidios ligados a vínculos cercanos entre víctima y agresor? La ley no solo endurece penas, también define con bastante detalle los tipos de violencia que suelen anteceder a un feminicidio. Y ese detalle es justamente la información que menos circula en los medios tradicionales. La ley reconoce, entre otras, la violencia económica, entendida como cualquier acción que limite o niegue a la mujer el acceso a recursos, bienes o derechos laborales, y la violencia psicológica, que incluye actos que buscan controlar las decisiones de la víctima o disminuir su autoestima de forma sostenida en el tiempo. ¿Por qué esto importa para entender los 13 casos de este año? Porque en varios de los procesos judiciales por feminicidio o tentativa de feminicidio documentados en El Salvador durante los últimos meses, no aparece un solo acto de violencia física aislado, sino una cadena previa de violencia económica y psicológica, que, muchas veces, nunca fue denunciada formalmente. El feminicidio, en buena parte de los casos que integran ese 54% cometido por parejas o exparejas, no suele ser el primer episodio de violencia. Suele ser el último de una serie, que empezó mucho antes y que rara vez dejó un rastro oficial, hasta que ya era demasiado tarde. ¿Y qué ha pasado ya con casos concretos bajo este nuevo marco legal, antes incluso de la prisión perpetua? Los tribunales especializados en violencia contra la mujer han seguido dictando sentencias severas durante este mismo periodo. En uno de los casos más recientes conocidos públicamente, un hombre que intentó asesinar a su expareja, una joven de 22 años, tras una cadena de agresiones económicas, psicológicas y emocionales, documentadas en el proceso, fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de feminicidio agravado. En otro caso, un hombre que violó y prendió fuego a una mujer recibió 25 años de cárcel. Son sentencias que muestran que el sistema judicial sí está respondiendo con condenas de peso, pero también confirman algo que ya intuías. Llegan después, cuando la violencia ya escaló hasta un punto límite, no antes cuando todavía podía prevenirse. Y aquí, uniendo cada pieza que hemos ido revisando, llegamos al corazón real de este informe, al dato que conecta todo lo anterior, y que muy pocos análisis se han atrevido a formular con claridad. No es simplemente que los feminicidios hayan subido un 18%, es que ese 18% describe un patrón específico, repetido, casi predecible. Mujeres de entre 31 y 50 años en su mayoría, asesinadas mayoritariamente por alguien con quien compartieron una relación íntima, con arma blanca o por asfixia, en su propio entorno cercano, concentradas de forma desproporcionada en un solo departamento del país, en un sistema donde una parte relevante de estos hechos ni siquiera queda registrada bajo la figura legal que les correspondería. No es un fenómeno disperso ni aleatorio, es un patrón con nombre, con perfil de víctima, con perfil de agresor y con una geografía concreta. Y ese patrón lleva años repitiéndose casi con la misma estructura, solo que en 2026 empezó a acelerarse de nuevo después de un año en el que parecía estar cediendo. ¿Qué podría pasar en lo que resta de 2026 si la tendencia de mayo se mantiene? Si el promedio mensual observado en el pico del semestre se sostuviera durante el resto del año, el cierre de 2026 podría acercarse peligrosamente a las cifras de 2024, revirtiendo por completo la mejora reportada en 2025. Ormusa ya lo advierte de forma directa en su boletín. La ocurrencia de estos casos reitera la necesidad urgente de fortalecer las acciones de prevención, de protección a víctimas y de acceso a la justicia para las mujeres, antes de que la tendencia de mayo se confirme como el nuevo comportamiento normal en los meses siguientes. 13 casos sí pueden parecer un número pequeño frente a las cifras de violencia que históricamente ha vivido El Salvador,
Un país que en los últimos años ha centrado buena parte de su narrativa de seguridad en pandillas, capturas masivas y el régimen de excepción. Pero cada uno de esos 13 números representa una mujer con nombre, con historia, con un entorno que en la mayoría de los casos la conocía, la quería o al menos convivía con ella todos los días. El informe de Hormuza no es solamente una lista de estadísticas, es la reconstrucción, caso por caso, de un patrón que las cifras oficiales no siempre reflejan con la misma claridad, precisamente porque una parte de esta violencia queda fuera del radar con el que normalmente se mide la seguridad de un país. ¿Por qué este informe importa incluso para quienes solo siguen las noticias de pandillas y capturas? Porque demuestra algo que rara vez se dice en voz alta: la reducción histórica de homicidios que El Salvador ha conseguido en los últimos años. Gracias al combate frontal contra las estructuras criminales, no se ha traducido automáticamente en una reducción proporcional de la violencia que ocurre puertas adentro. Son dos fenómenos distintos, con dinámicas distintas y que requieren respuestas distintas. Se puede desarticular una pandilla completa y al mismo tiempo no haber resuelto todavía el problema de un hombre que agrede a su pareja durante meses antes de terminar con su vida. Son dos guerras distintas. Y esta segunda, la que documenta Hormuza boletín tras boletín, sigue siendo, según sus propias cifras, la que menos titulares genera y la que más silenciosamente sigue sumando nombres. Y mientras ese patrón no se rompa, cada nuevo boletín trimestral seguirá contando la misma historia, con nombres distintos, en departamentos distintos, pero con la misma raíz. Una relación de pareja o expareja, un método que exige cercanía física, una violencia previa que casi nunca se denunció a tiempo, y un sistema que incluso con penas más duras sobre el papel, sigue llegando después de que el daño ya es irreversible. Si este informe te ha parecido tan revelador como a nosotros, suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo análisis de cifras, que nadie más te está explicando con este nivel de detalle. Y déjanos en los comentarios qué dato de los que acabamos de repasar te sorprendió más. Si el salto de mayo, el 54% de los casos ligados a la pareja o expareja, la concentración en Santa Ana o la nueva prisión perpetua que ya está vigente en el país. Nos vemos en el siguiente video.